¿Alguna vez te has sentido desconectado de ti mismo? ¿Te has sentido perdido en la vida mientras avanzabas sin saber hacia dónde? ¿Tienes la sensación que tu camino lo marca la sociedad, tus obligaciones o las presiones externas en lugar de ti mismo? En ese caso, probablemente necesitas reconectar con tu esencia y convertirla en tu verdadera guía para recuperar las riendas de tu vida. En este audio te explicaré cómo conseguirlo. Lo primero que debes conocer para comunicarte con tu esencia son las formas que ésta tiene de hablar contigo. Es decir, saber en qué idioma habla. Y puedo asegurarte que aunque no la oigas, tu esencia te está hablando continuamente. No obstante, si insistes en ver el mundo exclusivamente desde el modelo científico imperante, jamás lograrás oír nada. Porque la ciencia, desgraciadamente, tiende a convertirse en un modelo dogmático que no admite nada que se salga de sus dictados. Y además, la sociedad actual funciona casi exclusivamente a base de lógica, raciocinio e investigaciones científicas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los canales por los cuales se comunica nuestra esencia no tienen nada que ver con la lógica, la razón o la ciencia. Las vías de comunicación que usa tu esencia para hablar contigo. En nuestro interior circulan una gran cantidad de información en forma de corazonadas, premoniciones y sensaciones varias de difícil catalogación. De hecho, tomamos muchas de las decisiones más importantes de nuestra vida en base a este tipo de información. Una información sutil, intuitiva y a veces subconsciente, que transita por debajo de la superficie en nuestros aprendizajes, modelos de conocimiento y contexto social dominante. Incluso los científicos más acérrimos actúan y toman decisiones clave sin tener en cuenta lo más mínimo la razón, la lógica o la ciencia. ¿En qué basamos la amistad? ¿En la afinidad personal que percibimos con la otra persona o en base al beneficio objetivo que ésta puede aportarnos? Si optamos por lo último, ¿acaso esa es una verdadera amistad? ¿Quién es más feliz ejerciendo su profesión? ¿Aquel que realiza el trabajo que más le llena o el que odia lo que hace a expensas de ganar algo más de dinero? Y en cuanto a las relaciones, ¿cuáles son las más felices? ¿Las que se fundamentan en el amor o las que se basan en el interés económico, el aspecto físico o el hecho de cumplir ciertos requisitos mentalmente autoimpuestos? En definitiva, ¿realmente usamos la ciencia para elegir nuestros amigos, la profesión que nos gusta o el amor de nuestra vida? Las vías que nuestra esencia usa para comunicarse con nosotros suelen proporcionarnos información sutil de difícil interpretación. Un claro ejemplo de ello son las intuiciones o primeras impresiones que sentimos cuando alguien nos genera desconfianza o cuando un lugar o situación nos despierta un miedo irracional. Otro ejemplo son los sentimientos o sensaciones que experimentamos ante un hecho, un pensamiento o una posibilidad hipotética que podamos imaginar. Efectivamente, todo cuanto hacemos o pensamos suele venir acompañado de sensaciones físicas que se manifiestan en diferentes partes de nuestro cuerpo. A veces en el plexo solar y otras en el pecho o en la boca del estómago. Es ahí donde experimentamos esa sensación de agobio, ese extraño hormigueo o aquel incómodo nudo que nos oprime. También es ahí donde podemos sentir una sensación de relajación muscular, un bienestar localizado o incluso cambios de temperatura que se acompañan de sentimientos de tristeza, miedo o alegría. Todas estas sensaciones nos guían por encima de la razón o la lógica y nos informan de si aquello que hacemos, pensamos o decimos está en consonancia con nosotros mismos. Tu esencia está hablándote continuamente. No obstante, si insistes en ver el mundo exclusivamente desde el modelo científico imperante, jamás lograrás oír nada. En otras ocasiones, simplemente oímos una voz interior o tenemos un flash de una imagen, pensamiento o sentimiento que nos da una información muy concreta sobre algo muy particular en relación a nuestra vida. Todos hemos tenido sensaciones de este tipo. ¿Quién no ha hecho un curso a pesar de que en el fondo sentía que no era el adecuado? Solo cuando nos llevamos la decepción al cursarlo,
dimos crédito a aquella parte de nosotros que nos decía que no lo hiciéramos. Todos hemos salido con alguien que sobre el papel era ideal, pero que en el fondo sentíamos que no era una persona para nosotros. A veces necesitamos que nos rompan el corazón una o más veces para empezar a tomar en consideración lo que la intuición nos intentaba decir. Solo cuando hemos decidido, nos hemos equivocado y hemos sufrido por nuestros errores, empezamos a valorar seriamente la importancia que tienen las diferentes fuentes de información que usamos a la hora de decidir. Es entonces cuando empezamos a considerar la voz interna de nuestra esencia, esa que realmente debería estar guiando nuestros pasos de forma continua. En otros audios hablaré más en profundidad sobre las vías de comunicación que utiliza nuestra esencia. Por el momento, los mejores consejos que puedo darte son: empieza a seguir tus intuiciones, no desistas nunca a la hora de cumplir tus sueños de infancia e intenta interpretar las coincidencias que se dan en tu vida. Pregúntate por qué sientes envidia sana de lo que hace o tiene aquel amigo, o sigue el impulso que te invita a realizar un viaje a la otra punta del mundo sin billete de vuelta. Acércate a aquella persona que tanto te atrae. Inscríbete a aquellos estudios por los que siempre sentiste curiosidad, o practica aquel hobby para el que nunca tuviste tiempo. Si lo haces, estarás, sin duda, empezando a escuchar tu esencia y siguiendo el camino que ésta te marca. Convierte tu esencia en tu verdadera guía. Cuando era niño, solía jugar a un juego. Imaginaba que hablaba con un superordenador o una especie de oráculo invisible que lo sabía todo. Solía preguntarle acerca del futuro, sobre qué camino elegir cuando tenía dudas o qué decisiones tomar cuando estaba confuso. A veces le preguntaba cosas de forma indirecta mediante juegos infantiles. Por ejemplo, si tengo que tomar una decisión determinada, que pase ahora mismo un coche de color rojo. Si tengo que tomar otra decisión, que pase ahora mismo un coche de color azul. Otras veces preguntaba de forma directa y esperaba las respuestas que, en muchas ocasiones, resultaban sorprendentes. Con el tiempo, me di cuenta de que aquellos diálogos lúdicos eran simplemente conversaciones con mi esencia, que había conceptualizado en forma de superordenador u oráculo. Por desgracia, con el pasar del tiempo y el transcurso de mi educación académica, perdí esa comunicación y el hábito de dialogar con esta parte de mí. Esos solo son tonterías, fantasías o juegos de niños, solían decir las personas de mi entorno, y eso acabé por decirme también a mí mismo. Sin embargo, más adelante, al recobrar la conciencia del verdadero significado de dicho juego, comencé a practicar de nuevo ese diálogo interno. Con el tiempo, fui restableciendo los vínculos con esa parte profunda e íntima de mí mismo, y hoy en día la utilizo para tomar importantes decisiones y crear mi propio camino, como si se tratara de un gurú, un consejero o un mentor, mi propio mentor o consejero interno. Así pues, el siguiente nivel de comunicación con tu esencia va más allá de escucharla y ser consciente de la información que continuamente te transmite de forma sutil. El siguiente nivel supone comunicarte con ella de forma directa y preguntarle cualquier cosa que quieras. Con el tiempo aprenderás a confiar en tu voz interna y seguirás aquello que te dicte. No olvides que las vías que tu esencia tiene para comunicarse contigo suelen ser poco convencionales. A veces lo hace en forma de una sensación de angustia que nace en tu plexo solar. Otras en forma de un flash o idea que irrumpe como un rayo en tu mente. Y en otras ocasiones como una coincidencia inverosímil en tu vida. El único secreto para lograr conectar con todo ese flujo de información es tener una actitud receptiva mientras mantienes tu mente en calma. De esta forma sabrás escuchar e interpretar las respuestas sin modificarlas mediante el raciocinio y la lógica. Y sobre todo, sabrás darle a la información recibida la importancia que merece en lugar de rechazarla y menospreciarla desde el momento en que aparece. Finalmente, a medida que dialogues con tu esencia, obtendrás mejores y más claras respuestas. Seguirlas te permitirá construir tu propio camino hacia la autorrealización de forma más rápida y eficaz. Y es que solo escuchando tu esencia es posible construir la vida que siempre quisiste vivir. ¿Y tú crees que eres capaz de escuchar y comunicarte con tu esencia? ¿Logras vivir tu vida dejando que sea ella quien guíe tus pasos?
O tal vez te dejas llevar por los dictados de la sociedad, las opiniones ajenas o aquello que los demás esperan de ti.